¿Cómo están? Vamos a resolver el ejercicio 2 del trabajo práctico número 10. Suponga que el mercado de juguetes funciona en condiciones de competencia perfecta. Las funciones de demanda y oferta de juguetes son las siguientes. X sub D igual a 100 menos P de X. X sub O igual a P de X menos 40. Donde X sub D y X sub O son las cantidades de juguetes demandadas y ofrecidas respectivamente, ambas expresadas en millones de unidades por semana. P de X es el precio unitario de los juguetes expresado en pesos. A. Determine precio y cantidad de equilibrio. B. Suponga que el gobierno establece un impuesto de 10 pesos por unidad para reducir el consumo de juguetes y aumentar los ingresos fiscales. ¿Cuál será la nueva cantidad de equilibrio? ¿Qué precio pagarán los consumidores? ¿Qué precio por unidad recibirán los vendedores? ¿Cuál será el monto de la recaudación del Estado? C. Suponga que el gobierno se da cuenta de la importancia de los juguetes en la felicidad de los niños. Suprime el impuesto y le concede un subsidio de 10 pesos por unidad a los productores. ¿Cuál será la nueva cantidad de equilibrio? ¿Qué precio pagarán los consumidores? ¿Qué precio por unidad recibirán los vendedores? ¿Cuál será el costo total para el Estado? Muy bien, entonces para saber un poco más sobre el tema de los impuestos y los subsidios, los invito a consultar el capítulo 6 del libro de Parkin. En particular vamos a hablar de la incidencia fiscal, que es la repartición de la carga fiscal entre el comprador y el vendedor. Vamos a ver un caso en particular. En este caso vamos a analizar el mercado de cigarrillos. Entonces vamos a representar gráficamente lo que es la demanda y la oferta de dicho bien. Entonces en celeste tenemos la curva de demanda y de oferta. Entonces, si no hay impuesto, el precio y la cantidad de equilibrio serían los siguientes. El precio de equilibrio sería 3 y la cantidad sería 350, medida en millones de paquetes por año. Bueno, si ahora se establece un impuesto específico de no de 1,50 pesos, de 1,5 dólares por paquete de cigarrillos, lo que vamos a ver es que lo podemos representar como un aumento en los costos de la oferta. Entonces vamos a ver que la oferta se desplaza hacia la izquierda y esta distancia entre las dos curvas de oferta va a ser el impuesto, o sea, T, que es de 1,5 dólares por unidad por paquete, mejor dicho, en este caso. Por 1.000.000 de paquetes. Fíjense que la cantidad está medida en millones de paquetes. O sea, un impuesto de 1,5 dólares. Bueno, entonces noten que ahora vamos a distinguir entre lo que es el precio que pagan los compradores, el precio que recibe el productor o el oferente y el impuesto. Entonces, ahora la nueva cantidad de equilibrio, ¿cuál va a ser? Bueno, voy a intersectar la nueva curva de oferta con... Bueno, entonces habíamos quedado en el análisis de este gráfico, habíamos visto que considerar que hay un impuesto de 1,5 dólares por paquete de cigarrillos implica entonces un desplazamiento de la oferta. La oferta se desplaza hacia la izquierda y ahora vamos a anotar el nuevo equilibrio. Bueno, el equilibrio inicial antes del impuesto era 350 millones de paquetes por año y 3 dólares, el precio sin impuesto, el precio de equilibrio. Ahora vamos a ver dónde se cortan o se intersectan la demanda con la nueva curva de oferta, que es esta que tenemos en rosa. Ahora vamos a distinguir entre el precio que pagan los compradores, que es de 4 dólares, recordemos que hay un impuesto de 1,50, y el precio que reciben los vendedores, que es de 2,50. Y ahora noten que el precio es más alto en relación
al equilibrio inicial y la cantidad de equilibrio es menor. Bueno, ahora veamos el ejercicio. Entonces, este era el ejercicio, el número 2, el que teníamos que resolver. Vamos a determinar el precio y la cantidad de equilibrio antes del impuesto, tal como veníamos resolviendo anteriormente en los temas anteriores. Veamos. Muy bien, tenemos la ecuación de la demanda y la de la oferta. Entonces igualamos las cantidades demandadas con las cantidades ofrecidas. Entonces igualamos la ecuación de la demanda con la ecuación de la oferta. Nos queda 100 menos P de X igual a P de X menos 40. Entonces para un miembro vamos a llevar la variable P de X, para el otro miembro vamos a llevar todos los numeritos. Al resolver esto, entonces determinamos que el precio de equilibrio es de 70. Ahora, la cantidad de equilibrio, ¿cómo lo obtenemos? Reemplazando ese precio, ya sea en la cantidad, en la oferta o en la demanda, en la ecuación de la oferta o la demanda para determinar la cantidad de equilibrio. Muy bien, entonces, la cantidad de equilibrio en este caso es 30. Muy bien, ¿qué nos decía el inciso B? Suponga que el gobierno establece un impuesto de 10 pesos por unidad para reducir el consumo de juguetes y aumentar los ingresos fiscales. ¿Cuál será la nueva cantidad de equilibrio? ¿Qué precio pagarán los consumidores? ¿Qué precio por unidad recibirán los vendedores? ¿Cuál será el monto de la recaudación del Estado? Muy bien, entonces eso que habíamos visto hace rato gráficamente, entre hacer una distinción ahora, que el precio que pagan los compradores está compuesto por el impuesto más el precio que reciben los vendedores, lo vamos a tener en cuenta para plantear esta situación en la cual hay un impuesto de 10 pesos por unidad. A este impuesto lo vamos a denotar con la letra T minúscula. Bueno, entonces nosotros teníamos la ecuación de la demanda y la ecuación de la oferta. Aquí lo que vamos a hacer es expresar la demanda inversa y la oferta inversa. Para ello, entonces, bueno, vamos a despejar el precio. Fíjense que tenemos el precio que paga el consumidor y el precio que paga el oferente. Recuerden que esta es la curva de oferta y esta es la ecuación de la oferta y esta es la ecuación de la demanda. Bueno, con impuesto, entonces nosotros vamos a ver que el precio que paga el comprador o el demandante va a ser igual al precio que recibe el vendedor, o sea, el oferente del bien, más el impuesto. Ustedes piensen que cuando van y compran algún producto en el súper, hay una cierta cantidad del precio que se va a quedar el vendedor y además ustedes tienen que pagar un impuesto. El impuesto más común es el IVA, pero acuérdense que el IVA en este caso, bueno, se aplica el 21% sobre el valor de la venta y en este caso nosotros estamos planteando un impuesto específico, pero nos sirve un poco para pensar el ejemplo. Entonces el precio que paga el comprador va a ser igual al precio que recibe el oferente más el impuesto. Teniendo en cuenta esta relación que es sumamente importante, vamos a resolver. Entonces, ¿el precio que paga el consumidor cuál es? Bueno, entonces nosotros habíamos despejado la demanda inversa. Entonces reemplazamos 100 menos X. Va a ser igual al precio que recibe el oferente o el precio que recibe el vendedor, que sería la oferta inversa. O sea, X más 40. Más T, pero el impuesto es de 10. Bueno, entonces resolvemos y despejamos X. Esto sería la cantidad de equilibrio, la nueva cantidad de equilibrio. Bueno, pero ahora vemos que ya no es lo mismo el precio de equilibrio que lo que pagaba el consumidor, que lo que pagaba el productor, que lo que recibía el productor, perdón. En este caso,
vamos a ver que hay diferencias. ¿Por qué? Porque viene dado por esta relación. Bueno, entonces el precio que paga el consumidor o el comprador, ¿por qué expresión viene dada por esta? 100 menos X. 100 menos 25, 75. El precio que paga el oferente es este, es X más 40, o sea, 25 más 40, 65. Recuerden que hay una diferencia entre el precio que paga el consumidor y el que recibe el vendedor, que es de 10 pesos por el tema del impuesto. Yo cuando le sumo al precio que recibe el vendedor, le sumo el impuesto, ese va a ser el precio que recibe, que mejor dicho, que paga el comprador. Bueno, entonces ya tenemos el precio que paga el consumidor, que es 75, el precio que paga, que recibe, perdón, el vendedor, que es 65, y por último nos consultaban cuál será el monto de recaudación del Estado. El monto de recaudación del Estado, entonces, ¿cómo lo calculamos? El monto de recaudación lo vamos a representar con la letra T mayúscula, va a ser igual al impuesto específico por cada unidad por la cantidad vendida del bien. En este caso es 25. Tengan en cuenta que acá en la consigna nos dicen que por acá que X estaba expresada en millones de unidades por semana. Por lo tanto, acá son 25 millones de unidades. Entonces acá voy a hacer 10 por 25, sería 250 millones entonces. Bueno, con esto terminamos el inciso B. Vamos al C. ¿Qué nos dice el inciso C? Suponga que el gobierno se da cuenta de la importancia de los juguetes en la felicidad de los niños. Suprime el impuesto y se concede un subsidio de 10 pesos por unidad a los productores. ¿Cuál sería la nueva cantidad de equilibrio? ¿Qué precio pagarán los consumidores? ¿Qué precio por unidad recibirán los vendedores? ¿Cuál será el costo para el Estado? Bueno, entonces, por un lado nosotros habíamos hablado de los impuestos y habíamos visto este grafiquito, entonces veíamos que la oferta se desplaza hacia arriba teniendo en cuenta el valor del impuesto. Pero ¿qué pasa si estamos en presencia de un subsidio? Bueno, un subsidio es un pago que el gobierno le hace a un productor. Bueno, entonces ahora vamos a ver el gráfico en el caso de que estemos analizando un subsidio. Bueno, tenemos la oferta y la demanda. Determinemos cuál es el precio y la cantidad de equilibrio. Vemos dónde se intersectan ambas curvas. Bueno, la cantidad de equilibrio es 40 millones de toneladas por año y el precio es de $40 por tonelada. Bueno, ahora se establece un subsidio, en este caso de $20. A diferencia de lo que veíamos con el impuesto, que lo considerábamos como una suba de costos, por lo cual la oferta se desplazaba a la izquierda, vamos a ver que el subsidio lo que hace es un efecto similar al que al que enfrentaría la oferta si tuviera una reducción de los costos. Vamos a ver que la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. Entonces, ahora el nuevo equilibrio va a ser el siguiente. ¿Cuál es la cantidad de equilibrio? Es 60. Pero ahora vamos a tener que hacer una distinción entre el precio que paga el comprador, el subsidio y lo que es el precio que recibe el vendedor. Ahora, el precio que recibe el vendedor va a estar dado por el subsidio más el precio que paga el comprador. Bueno, entonces veamos. El precio que paga el consumidor ahora es 30.
el impuesto es de 20, por lo cual el vendedor va a recibir $50. Bueno, entonces veamos ahora sí el ejercicio en particular. El precio que va a recibir el productor o el vendedor va a ser igual al precio que paga el comprador más el subsidio. Tengan en cuenta que el subsidio actúa como si fuera un impuesto negativo. A ver, recordemos. Hace rato nosotros que decíamos, el precio que paga el demandante va a ser igual, o el consumidor va a ser igual al precio que recibe el oferente más el impuesto. Comparen esto con esto. Y bueno, ¿qué parece ser? Que el subsidio en particular es un impuesto negativo. Esto era cuando teníamos con impuesto. Ahora, cuando estamos analizando el tema del subsidio, el subsidio en este caso lo vamos a representar con una letra S minúscula y es de 10. El subsidio es igual a 10. Bueno, entonces en este caso, bueno, el precio que paga el consumidor va a ser el precio que recibe el oferente menos el subsidio. Bueno, recuerden que nosotros en el inciso anterior ya habíamos despejado lo que era el precio en ambas ecuaciones. Entonces teníamos la demanda inversa y teníamos la oferta inversa. Entonces P dependía de X. Entonces vamos a usar esas mismas ecuaciones. Bueno, el precio que recibe el vendedor no es otra cosa que X más 40. El precio que recibe el comprador es 100 menos X. Voy a restarle el subsidio que vale 10. Bueno, X más 40 menos 10 va a ser X más 30. Del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos 100 menos X. Bueno, entonces resolvamos. Vamos a despejar X. Y nos queda X igual a 35. Bueno, entonces esta sería la nueva cantidad de equilibrio ante el subsidio. Ante este efecto, bueno, el efecto de colocar un subsidio lleva a que la cantidad de equilibrio sea 35, pero para determinar cuál es el precio que pagan los compradores, el precio que reciben los vendedores, vamos a tener en cuenta esta relación o esta que es lo mismo. Bueno, el precio que paga el oferente, entonces es X más 40. Bueno, esa era la ecuación que nosotros teníamos. Entonces la cantidad es 35 más 40 es 75. La cantidad, el precio que recibe el precio que paga el comprador sería 100 más X. 100 menos 35 es 65. Noten que hay una diferencia de 10 entre el precio que recibe el oferente y el precio que paga el comprador. ¿Por qué? Por esta relación, justamente. El precio que recibe el productor, va a ser igual al precio que paga el comprador más el subsidio. Bueno, por último nos consultaban cuál será el costo total para el Estado. Lo que hizo el Estado fue subsidiar los juguetes porque consideraba que los juguetes eran muy importantes para los niños. Entonces, bueno, aplicar un impuesto, aplicar un subsidio no es gratis, por lo cual le va a demandar al Estado un costo total que viene dado de la siguiente expresión. S mayúscula va a ser igual a S minúscula, que sería el valor del subsidio, por la cantidad que se transa en el mercado, que en este caso sería 35, entonces 10 por 35 va a ser 35. Acuérdense que X se mide en millones, entonces estos son 35 millones de juguetes. Y entonces el subsidio sería, el costo total de esta política sería de 35 millones. Con esto terminamos la resolución del ejercicio número 2.